Bueno, buenas tardes a todos, a todas, todes, y bienvenidos. Les quiero agradecer muchísimo que estén acá compartiendo con nosotros este momento que para mí es muy especial, muy importante y no tendría sentido si no se puede compartir. Así que les agradezco mucho por estar acá. Y bueno, también a quienes le van a dar la bienvenida al libro, Laura Ormando, Nicolás Cerruti, que también les quiero agradecer mucho por aceptar la invitación y por el acompañamiento de distintas maneras de este proceso, que bueno, llevó bastante tiempo y trabajo, así que siempre es mejor, vuelvo a decir, cuando se puede compartir con otro. Bueno, Laura es psicóloga y escritora, coordina el área de psicología e interconsulta del Hospital Elizalde, investiga el cruce de literatura y escritura en los ámbitos de salud, dicta talleres de escritura y literatura para profesionales de salud y colabora en revista Topía. Y Nicolás es psicoanalista, editor, escritor, y es el editor de este libro. Él recientemente fundó una nueva editorial de psicoanálisis que se llama Levare, y se suma, digamos, en su recorrido a Las Furias, que es la otra editorial de la que es parte. Así que, bueno, también muy agradecida porque acompañó todo el proceso de escritura y propuso la publicación, así que esto es muy significativo para mí. Bueno, ahora les doy la palabra a ellos para darle la bienvenida a Un invierno sin cenizas, ensayo sobre lo real. ¿Empiezo yo? Así. Sí, bueno. Está bien. Bueno. Primero, gracias también por la invitación. Es la primera vez que me conozco con Luciana así cara a cara. La primera vez nos vimos por un Zoom que me convidó a dar una clase en ese curso hermoso de arte y psicoanálisis. Así que a partir de eso tiramos del hilo y acá estamos. A mí me gusta pensar en el oficio de los que emprenden la tarea concienzuda de crear un libro, porque no es una tarea fácil. Y les estaba diciendo tanto a Nicolás como a Lu que cuando vi el libro, que es un objeto de cuerpo físico, y veía el amor, la amorosidad con que están hechas las portadillas, los separadores, la letra, la elección de cada capítulo, digamos, me pareció amoroso. Entonces me gusta pensar cómo se crea un libro, que es una obra de arte, ¿no? Y como sabe Luciana, yo no hablo de escritores, hablo de escribientes, porque el escribiente me remite al oficio antiguo del que se mancha las manos, del que está ahí con el cuerpo, ¿no? Este libro tiene mucho, habla mucho de los cuerpos y del cuerpo. La escritura, el cuerpo puesto al servicio de la escritura y de la letra. Entonces, trato de recuperar ese trabajo artesanal en la escritura del libro, ya sea con la lapicera, con un lápiz, arriba de un teclado. El dolor de escribir, como escribís, ¿no? Ese fallido magnífico que aparece mientras estaba escribiendo parte de este texto. Yo lo que les puedo decir de lo que leí, que ya lo tienen que leer obviamente en la invitación, es que este libro no es sencillo, es como el invierno. Y hay que ir despacio, como entre colchones de nieve, y respirar los surcos de helada que inundan el cuerpo. Este es un libro espinoso, porque el autor escribiente decide adentrarse valientemente en un bosque pelado, desnudo, sin los reflejos cálidos de la luz, sin los follajes del verano, pero avanza, decidida a violentar el lenguaje, como dice Rodolfo Walsh, para encontrar las brasas en el hielo. Me pareció como un recorrido hermoso que iba haciendo con Lu, así que me imaginaba cómo estaría ella cuando escribía todo eso que escribía. Y aunque el camino es desandar en lo real, en sus diversas facetas, hay dos coordenadas que me parecieron muy interesantes como pistas, que son los cuerpos marcados en ese dolor y las invenciones posibles a partir de lo que sucede en los cuerpos. Una fórmula alquímica, dice Luciana, como para crear, ¿no? Todo esto me hizo recordar una cita de Marguerite Duras que dice que la escritura es como un tren que atraviesa el cuerpo.
y que en sintonía con esa sentencia lo que agrego es que escribir es asumir un riesgo de que uno no sabe a dónde llega. Sabe lo que lo habita y sabe lo que quiere expresar, pero no sabe ese recorrido. Eso se va haciendo mientras uno escribe. Y los temas predominantes en este invierno, sin cenizas, es en torno a lo que incomoda: el dolor, los cuerpos en el desamparo, el o los duelos, el odio, la otredad, lo real en sus versiones más contundentes. Eso que se impone y suplica ser nombrado, a unas sabiendas que vamos a rodear un agujero, que atisbamos un ombligo o soñamos una boca que no habla. Entonces siempre me pregunto qué poética se juega en la escritura de un libro. Y en estas páginas hay una decisión consciente de escritura y de la fuga de la palabra, del no todo. Luciana sabe que va a escribir y que hay cosas que van a quedar afuera, y eso también es escritura. Esos silencios, ¿no? La aceptación de que hay un cono de sombra, pero que también hay algo para hacer con eso. ¿No? Me parece que ese es el riesgo que es interesante, ¿no? Este libro es casi una búsqueda terca y meticulosa de invenciones que nos permiten habitar, crear, respirar, transformar el dolor. Algo es con lo que hay, pero sobre todo con lo que no hay. La potencia creadora es como una flecha direccionada, el impulso para inventar el mundo, dice Luciana. Yo tomé algunas de las frases que me parecieron como... Es muy poético el libro, además, entonces podríamos leerlos todos, pero bueno, tuve que seleccionar, perdón. Luciana no se rinde y avanza en este bosque helado en busca de una historia que sí deba o pueda ser contada desde la herida. Inventa. Y en casi todas las entradas, que son muchas y detalladas, esta escribiente nos regala sus propios versos, que me pareció maravilloso. No es solamente un libro sobre las cuestiones teóricas de lo real, sino los resabios de sus lecturas técnicas, que son esas pequeñas brasas que van armando el camino entre la nieve, y esas palabras que intentan rescatar lo que el desgarro saquea. Nicolás, el editor, se pregunta en un prólogo: ¿para qué escribir el psicoanálisis? Yo me pregunto: ¿para qué escribir en todo caso, no? Y Luciana nos responde que la escritura, el psicoanálisis, tiene que hacer escuchar otra cosa. Yo creo que la escritura tiene que hacer escuchar otra cosa. Eso que te queda resonando y que no sabes qué es. Pero es que después que lees un libro, después que escuchas un poema, después que garrapateas una línea. ¿Y acaso la invención, y un poco eso lo trae Luciana, no es la creación desde el vacío, eso que no existía antes, eso que no ha sido nombrado? Para mí, el acto creador implica dos instancias. Una es la presencia del artista, en este caso un escribiente, alguien que quiere escribir, que se anima, que se arriesga. Y lo artesanal, que es esa búsqueda casi obsesiva del material, del cual luego será obra, ¿no? Como encontrar la estatua en la piedra de ese Miguel Ángel. Encontrar, dice Luciana, el modo de hacer resonar el cuerpo con la palabra que no deja de ser un arte. Yo me quedaría en esa frase y le daría vueltas y vueltas, porque es hermosa. Y entonces la pregunta, bueno, ¿para qué necesitamos inventar? ¿Para qué necesitamos el arte? Yo lo quiero como relacionar a la época que nos toca asistir. Nos toca asistir en una época de narcisos ahogados en su propio algoritmo de imágenes, con instantáneas de felicidad que todo el tiempo nos muestra el Instagram y las redes, que nos tapan los agujeros de espejismo, ¿no? Una época donde empiezan a abundar cada vez más los discursos de ultraderecha, el neoliberalismo, que silencian la potencia del lazo, que me parece, de lo colectivo, que me parece que eso es lo interesante de pensar: ¿para qué el arte? ¿Para qué inventar? ¿Para qué? Pero que además permite una salida posible si miro al otro como un semejante y no como un objeto, como alguien que no vale, ¿no? Luciana dice: ahí donde nada ampara y solo se es puro objeto arrojado al mundo, las figuras de odio encuentran terreno fértil para crecer. Y eso me parece sumamente interesante, verdadero y da miedo. Cuando leí eso digo, las figuras de odio, ¿no? Cómo miro al otro, cómo nos mira a nosotros, cómo nos miramos. No solo teoriza Luciana acerca de las dimensiones humanas y ensaya sobre lo real, que se presentifica desde la crueldad y de la nuda vida, como dice Agamben, sino que también trae lo constitutivo de la subjetividad en las citas de personajes literarios y míticos. Por eso digo, dentro del libro hay como esas pequeñas perlas que van armando toda una trama que es hermosa. Trae a Edipo y a Hamlet, ¿no?
trae a Frankenstein, y también trae a las mujeres, y me voy a detener acá, porque me encantó el apartado del femenino. Aparte es una mujer la que escribe, entonces amerita. Los cuerpos de las mujeres, las máscaras de lo femenino, las preguntas que se hacía Freud, las preguntas que se hizo Lacan. Por un lado, todas estas mujeres míticas, ¿no?, que dan origen a preguntarnos qué es lo femenino. Lilith, Medea, la Esfinge, Medusa, que son traídas al lugar de lo terrorífico, lo monstruoso, que son las que castran, ¿no? Dos pobres hombres doblegados por el canto de las sirenas y hechizados, pobres de los hombres, seducidos por las terroríficas mujeres. Pero también las mujeres, como dice Lu, idealizadas, ¿no? Como la Beatrice de Alighieri, en un cuerpo idealizado, como que no se puede alcanzar. Y ahí empieza a entrar toda la serie de mujeres, desde estas terroríficas hasta también las vírgenes, las monjas, las madres del tango, ¿no? Luciana se pregunta cómo es que se inventa una mujer y sobre todo, ¿qué es ser una mujer? ¿Será a través del deseo por un hombre que pueda encontrarse? ¿Cómo hacemos para desentramar ese continente negro que somos las mujeres, que somos peligrosos, terribles? Los cuerpos son la brújula en este invierno que arriesga fuego, puedo decirles. O es mi interpretación, ustedes después verán cuando es realidad. Y no conforme con eso, Luciana sigue apostando y trae la poesía. Y trae la poesía maldita, en su versión maldita, pero también una versión que se puede hacer, porque con las maldiciones también hacemos cosas. Entonces trae a Pizarnik, Baudelaire, Rilke, Valery, Whitman, gente muy feliz. Gente que estaba muy feliz en la vida. Y a mí me gusta esta idea de que no es que el arte te salve, el arte te cure, el arte puede, digamos, pensamos en Van Gogh, ¿no? Pizarnik, que no podían hacer otra cosa que escribir, pero que a la vez la pasaban muy mal, la pasaban pobre. Entonces rescato una cita de Luciana que me pareció sumamente lúcida, que es: la chispa para la invención no se enciende sin pasar por el duelo, por el dolor, ¿no? Toda la alquimia del dolor. Uno a veces, cuando escriben esto de te duele el cuerpo, te duele cuando picas la piedra y sacas la estatua, te duele cuando pintas, te duele el cuerpo, pero a la vez en eso doloroso también hay algo creativo, hay algo que sale distinto. No es el dolor gozoso donde uno se queda ahí regodeándose, sale otra cosa. No todos los dolores son iguales, ¿no? Por supuesto. Pero si permitimos que ese dolor se transforme en otra cosa, incluso se transforme en arte, dice Lu, ya hace lugar para el amor necesario para sostener el proceso. Esta alquimia del dolor, que es una fórmula alquímica, dice ella, me encantan los alquimistas además, para poder transformar y para poder crear. Y en este punto todos podemos ser artistas, todos podemos crear algo, hasta un budín. El otro día hice un budín mandarín y esto es alquimia, mezclo cosas y sale un budín. Es maravilloso y se come. Además se come, pues es importante que se coma, porque ya después la alquimia no me funciona. Bueno, hay una poesía brasa que arde para una y otra vez en esta nieve, en este invierno. Esa poesía que, como decía Gastón Bachelard, es un tiempo suspendido de forma vertical, porque la poesía condensa pero abre sentidos. A mí me parece que este libro es una poesía vertical en todo su esplendor. ¿Acaso el arte puede dar esas respuestas? Igual que el psicoanálisis, dice Lu, y que son dos modos, el arte y el psicoanálisis, diferentes, para poder hacer posible la invención, para operar con el objeto con el que estoy trabajando, estoy mirando, estoy escuchando. Y me encantó porque vos hablas de artistas, analistas, alquimistas, las 3A, ¿no? Entonces, para terminar, no quiero aburrirlos, que se duerman, porque aparte tiene que hablar la protagonista. Yo digo que quizás se trate de que el mundo necesita más que nunca aquellos analistas que se atrevan a la fórmula alquímica de las invenciones. Así que nada, un placer, felicitaciones y les doy la palabra a los protagonistas y a los escribientes y creadores de este libro. Bueno, gracias. Estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, Ya está. estuvo muy bien, la verdad. Difícil seguir después de tus palabras. La vamos a presentar también a Luciana, así sabemos un poco de su recorrido.
Luciana Ojivas nació en la ciudad de Buenos Aires, es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, eso a destacar. Recibió el título de especialista en psicología clínica, se autoriza a sí misma y por algunos otros a nombrarse como psicoanalista, ejerce la práctica clínica y actividades de formación tanto en el ámbito público como privado. Se desempeña como psicóloga titular de guardia del Hospital Álvarez, donde realizó Perdón, me estoy como de rojo mirando la emoción y me... realizó gran parte de su formación completando la concurrencia y luego continuando en el hospital. En esta institución fue directora del curso de posgrado Invenciones, Arte y Psicoanálisis, o Arte Los Ángeles Psicoanálisis, en el año 2025, y sigue el currículum. Me quiero detener ahí especialmente porque un poco esto es lo que los unió, lo que nos trajo un poco a esta mesa, esa invención de Luciana de intentar la conjugación entre el arte y el psicoanálisis y proponer un curso y proponer distintas voces y proponerse en ese diálogo que me parece que es lo que hizo que la cosa se fuera armando de otra manera. Yo no preparé palabras porque quería también brindarme un poco a lo que acá está pasando, por la salida de un libro, y también porque es un libro que a mí me emociona mucho, es un libro que lo hemos trabajado muy bien, no tiene que ver el tiempo, sino el compromiso. Luciana es una persona muy valiente a la hora de escribir, a la hora de interrogarse, a la hora de hacer un ejercicio crítico de lo que se dice. Como dijo Laura al principio, hay un hilo que se puede ir sacando de acá, y a mí me fascina, hasta el día de hoy me fascinan todos esos objetos que uno no sabe cómo son su invención, como voy a decir cassette. Ahora ya en la era digital es 10.000 veces peor, porque uno como que no se imagina cómo es el algoritmo, pero cuando yo veía un cassette y demás, cómo es que la música vive ahí cómo es el procedimiento para generar eso. Y hay algo del libro que todavía conserva esa magia, esa posibilidad donde el diálogo que se va haciendo entre Luciana, sus lecturas, sus interrogaciones, es un libro que es muy potente en sus preguntas, es muy potente en lo que se va diciendo en las preguntas. Entonces el diálogo con los autores, con la clínica, que también fueron decisiones que fue tomando Luciana a la hora de escribir, ¿no? ¿Qué se hace con la clínica? ¿Qué se hace con los pacientes? ¿Cómo se dice esto sin dejar al otro expuesto? Y todo eso fue como armando un texto. Ese texto se fue trabajando y ese trabajo implicó más trabajo. Es una trampa este libro porque además de ser un libro valiente y es un libro difícil, son 5 libros más o menos este libro. Hay como 5 libros acá adentro, porque cada apartado tiene una investigación brutal. De hecho, la trampa que hago yo es que a mí me interesa que se publiquen libros donde los psicoanalistas se comprometan con la escritura, los temas que estén desarrollando, y que haya la posibilidad de una voz original y contemporánea. Y la trampa que yo me hago es que yo acá tengo material de lectura, o sea, si yo el día de mañana quiero una charla sobre duelo, ya tengo acá la bibliografía, porque hizo todo el trabajo Luciana, y entonces ya tengo por donde... Claro, hay cualquiera que quiera estos temas, el otro, el duelo, el dolor, así, agarra este libro y ya tiene todo un pantallazo muy exclusivo como para decir, ya me puedo orientar y decir algo al respecto. En ese sentido me parece que es una gran contribución al psicoanálisis lo que ha hecho Luciana con este libro. Y en ese hilo que fui pensando, las cosas, las sincronicidades, aunque Jung en el psicoanálisis está un poco bastardeado, las sincronicidades hicieron que me encontrara, por ejemplo, con un reel de Luciana donde ella citaba un poema que yo estaba pensando traerlo, y ahí me decidió a traerlo más que nada de una autora que en el diálogo que se fue armando en la edición también se la presenté un poco como para que la conozca, y que seguramente seguirá Luciana dialogando con esa autora, que es una filósofa y poeta, Chantal Maillard, que es muy potente, y lo que quiero ir haciendo es haciendo dialogar un poema particularmente, fragmentos de un poema particularmente de Chantal Maillard, que el poema se llama Escribir, con algunas partes de este libro que uno va tirando del hilito y se va encontrando distintas cosas. Por ejemplo, si ustedes, aparte
la confección y todo, muchas de las imágenes las eligió Luciana, las buscó, se preocupó porque estuvieran, incluso participó del diseño muchas veces en dónde, con el tamaño, el porqué de las cosas. Y en este diseño se van conjugando poesías, o sea, es un libro de psicoanálisis que tiene poesías, es un libro de psicoanálisis que tiene teoría, que tiene investigación, que tiene preguntas, que tiene filosofía también, pero tiene poesía, que tiene todo el bagaje de lecturas hacia los mitos, lecturas hacia, bueno, los feminismos también. Pero empieza con una particularidad que a mí me parece que también la nombró Laura, una cuestión muy interesante, que es que hay como una especie de fórmula. Ella tiene un fallido, tratando de poner dolor de escribir, dolor de existir, genera una fórmula que es escribir el dolor, que es casi lo que yo diría que es lo más valiente de este libro, es intentar. Intentar es lo importante, lo que se consigue es en cada uno. O sea, ese cassette que se logró con la música, sin el que escucha, no es tan interesante. Entonces el lector va a tener que ver qué se hace con esto. Yo puedo decir un montón de palabras, Laura también y demás, pero acá lo que importa es el intento de que algo de esto se escriba, y no es cualquier cosa, es escribir el dolor. Y ella dice al inicio, dice, pienso que hay escrituras y escrituras. El duelo opera una de ellas, pero no es la única. Hay todo un apartado sobre el duelo. Escribir hace surgir una diferencia. Ahora bien, no creo que baste con la escritura del duelo para hacer alquimia del dolor de existir. Hay todo un capítulo sobre la alquimia del dolor de existir. La pregunta que empieza a delinearse es por el lugar de la escritura a la hora de la invención. Acá ya desde el principio hay todo un recorrido que va desde el duelo, el dolor de existir, hacia la invención. Y el libro un poco hace ese recorrido. Entonces vamos a Chantal Maillard para ir dialogando con el libro de Luciana. Chantal dice en este poema, escribir. Para curar en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y es la de todos, escribir. Para ahuyentar la angustia que describe sus círculos de cóndor sobre la presa, aunque en el alma no. En el alma, la estimación del tiempo que concluye y es arriba, algo más que un silencio con ojos semiabiertos, escribir. Como condescendencia y como rebeldía, sin elección, sin pausa, porque se va la luz, las fuerzas se le acaban, y el ser se va de vuelo en las garras de una ave carroñera. Escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Escribir el dolor, para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Más adelante, Luciana habla del dolor y del dolor como el núcleo gozoso. Es muy original este libro también, lo tienen que saber. Siempre que se mete con un tema, le da una vuelta y le da otra vuelta y encuentra una perlita en lo que va diciendo. Así empieza. ¿Qué encontramos en los confines, allí donde el lenguaje hiere de muerte al viviente? ¿A qué alude ese dolor de existir sobre el que se pronuncia Lacan los orígenes del ser hablante, donde se instaura la deuda simbólica que no se podrá saldar jamás? Nacemos a la existencia en el dolor con el recurso a creernos ignorantes de aquellos que por ser humanos podemos anticipar. Nuestro nacimiento implica nuestra muerte. Entrar en el juego exige un pago, la libra de carne como apuesta necesaria para un deseo de vida. El dolor de existir, en la juntura entre el lenguaje y la vida, en la juntura entre la muerte y la vida, es intrínseco a nuestro modo de entrada al mundo. Estamos hechos de ese dolor. O sea, ustedes van escuchando, ¿no? Lo que se va diciendo es como... Yo quería leer psicoanálisis, ¿no? Quería como encontrarme con algo y de repente te dan un par de bofetadas a la vez que te vas nutriendo de lo mejor del psicoanálisis. Sigue Chantal Maillard. Escribir para descansar. Escribir que el sol en invierno es hermoso, por no llorar tan dentro, tan escondidas.
Escribir hasta la extenuación, para que se derrame el dolor contenido desde el inicio del mundo. Escribir para rebelarse sin provecho, a pesar de la derrota ya prevista. Porque no hay rebeldía que no esté justificada ni violencia que no sea, en el fondo, inocente. Escribir con derecho al llanto. Escribir para curar, escribir para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso, para sentirse viva aún, para aplazar la angustia como simulación, para guiar la mente y que no se desboque, para controlar lo controlable. Luego, si seguimos tirando del hilito de este libro, y estoy haciendo lecturas que pueden ser un hilo, pero pasaron muchos capítulos y pasaron muchos temas, o sea que es impresionante también eso, que cada capítulo tiene su esencialidad, cada capítulo dice algo específicamente. Sin embargo, si uno va metiéndose como lector, va descubriendo hilos que atraviesan todo el libro y que van diciendo conjugadamente todos los temas, y eso es muy difícil en psicoanálisis, decir sobre el dolor, el otro, la existencia, la violencia, narcisismo, la invención, y que todo eso se conjugue es dificilísimo, es una proeza. En este capítulo, y bueno, es así, ¿qué querés que haga? Dice, alquimia del dolor, y bueno, que dice, sí. Hay algo en el dolor que quema, herida de fuego que atraviesa las tripas y se abre hasta el pecho ardiente, cual río de lava que grita la perentoria necesidad, hecha de ansia y desesperación. Convocado por las circunstancias que fueren más o menos trascendentes, más o menos anodinas, el dolor se lanza, imparable, abriendo un surco que a veces deja, tras su paso, criaturas que pululan a la vera del sin fondo, ángeles y demonios, indiscernibles entre sí. También lo doloroso puede ser verdadero, esto es una cita. Contundencia freudiana a la hora de decir el horror de una verdad. Y el golpe de lo obvio, no por ello menos resistido, otra cita. El desvelamiento y el desconcierto del género humano son irremediables. Como para ir terminando, voy a hacer seguir con el diálogo, pero más adelante con Chantal. Porque también me acuerdo de la importancia, aunque no se presente tanto explícitamente, la importancia de los pacientes, la importancia de Luciana atendiendo a la gente, de Luciana escuchando. El poema sigue así: escribir como aquel que se fuga de un hospital y arrastra tras de sí las ondas, el goteo, la máscara de oxígeno y corre sobre agujas envenenadas. Despertad. Nadie podrá evitarlo. Solo es cuestión de tiempo. Contad los gritos que dais en el fondo del agua. Contad los gritos. Cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos. Y sobre el final donde va nombrando la invención y donde va proponiendo distintas cosas, e incluso hace una especie de interrogación sobre para qué escribir en psicoanálisis, y ella da una respuesta, que la van a tener que encontrar en el libro. Ella dice esto en la parte de la invención. Ahora bien, más allá del interés intelectual que puedan suscitar estas cuestiones y a nivel de nuestra praxis cotidiana, ¿para qué tomarse todo este trabajo? ¿Para qué interrogar y deconstruir? ¿Para qué un psicoanálisis? Aunque no seamos utilitaristas, creo que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Es efectivamente posible generar algún cambio en los modos de goce que por su lastre de real se caracterizan por volver siempre al mismo lugar? No olvido a Freud cuando dijo que la nuestra es una de las profesiones imposibles. Lacan llegó a plantear que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor. ¿Pero en qué consiste este sentirse mejor? ¿Cómo proponer una respuesta que no nos lleve necesariamente de nuevo a la vía del bien, el bienestar, la felicidad y la evitación del dolor? Sin embargo, ¿estaría mal volver a esa senda? ¿Será que se trata de volver allí pero distintos? ¿En qué estriba esa diferencia? Quizás como plantea
el filósofo Darío, que es con esa Z y su apellido impronunciable, para el fondo sin fondo de los interrogantes filosóficos, haya que amigarse con las aporías y seguir apuntando a lo imposible. La cuestión es cómo entender este apuntar a lo imposible. No podría definirlo. Sí puedo decir que no es devenir derrotista ni tampoco entrar en la maquinaria renegatoria de la castración que cree y exige que se puede hacer posible todo aquello que parece imposible. Tampoco se trata de intentar erradicar el dolor. Es un libro valiente, es un libro que no viene a decir vamos a proponer el bien, vamos a proponer la felicidad, vamos a proponer algo que es una pantalla que se cae a los 2 pasos. No, es un libro que viene a decir, ojo, que en el dolor hay una potencia y que si la encaramos, tal vez eso nos permita vivir de otra manera. Y Chantal termina así: escribir y no hacer literatura, yo diría, y no hacer psicoanálisis. ¿Y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Gracias. Bueno, creo que yo me puedo retirar. Bueno, nada, me encantó, la verdad que les agradezco muchísimo y bueno, muy, muy feliz por todo lo que dijeron y que el libro pueda generar esos efectos. Yo había pensado decir algunas cosas, no sé, voy a ver qué surge, pero arranco con una confesión, que es que hay una pregunta que me hizo Nicolás hace un tiempo que todavía me está como atemorizando, digamos, que es, ¿qué dirías de tu libro, no? Y llegó el momento donde algo tengo que decir. Y primero les quiero plantear que se me hace muy dificultoso y siento como que hay muchísimas resistencias. Entonces me puse a pensar en eso también, ¿no? ¿Por qué me genera tanta resistencia ahora decir algo del libro? Como estoy blanco, ¿no? Y me pregunto si no será un efecto de la escritura. Y después me encontré hablando con otra psicoanalista que, bueno, me habló del libro y demás, y me preguntó cómo me sentía y le conté. Y que se siente como un vacío también cuando se termina de escribir y de lanzar el libro, y mucho tiempo libre ahora, eso está bueno, pero... Y esto de no poder hablar, y me dice, bueno, tenés el síndrome de cuando se termina de escribir un libro. Bueno, entonces me estoy anoticiando un poco de eso, y volví al duelo, ¿no? Entonces digo, bueno, el libro, a ver, quizás me explique para dónde vamos ahora. Y pensaba en eso, ¿no? Cuando uno hace algo, crea algo, el momento del desprendimiento, ¿no? De eso, y cómo empieza a circular un objeto que ya no es de uno, y hay un despegar, y hay una entrega también. Y ahí recordé una frase de Hugo Mujica que dice: la renuncia a sí mismo es el inicio de toda obra, de todo arte. La renuncia a la obra también ella es otro inicio. Bueno, esto es una renuncia un poco paradójica, porque a la vez es un pasaje a otra cosa, a otro momento, es traerles esta ofrenda, por así decir, que es el libro, y ver qué ocurre, ¿no?, con los lectores. Pero hay algo de la renuncia también. También dejar de guardarse para uno ciertas cosas, ¿no?, y empezar a hacerlas circular, a ver qué ocurre con eso. Porque es un libro que llevó mucho tiempo para ser escrito, y lo digo no solo por el momento en que se decidió que iba a haber un libro, sino
porque recoge este libro muchos trabajos que yo había hecho en distintos momentos de mi formación y para cursos, y se fue transformando en otra cosa, igual fue reescrito una y otra vez. Muchísimas cosas quedaron por fuera, también me puse a pensar en eso, ¿no? Lo que cae como resto cuando uno hace una obra, y ahí recordé la propuesta de la editorial, que es Per via de Levare, ¿no? Y cómo se parece a un análisis en esto de ir sacando lo que sobra y transformando hasta llegar a cierto lugar que implica cierta formalización, cierta síntesis, aunque no parezca, porque esto de sintético no tiene nada, pero los que me conocen bastante trabajando también saben que no es mi fuerte. Pero aunque no lo crean, aunque no lo crean, es una síntesis. Y bueno, y pensaba en esto que dice Laura de los escribientes también. Yo me acordé cuando preparaba esto que vos preferís hablar de escribientes y no de escritores. Y pensaba en esto de los seres duelantes. Se me ocurrió decir eso, ¿no? Así como Lacan dice los seres hablantes, bueno, también duelantes, escribientes, inventantes, no sé, ya empiezo a jugar con las palabras. Y bueno, después se lo van a encontrar esto en el libro, pero el libro, bueno, como ya se dijo, inicia con un fallido, y también les quería contar que terminó con un fallido, o sea, entonces pensaba en los inicios y los finales fallidos. Bueno, yo les cuento cosas que no están en el libro, pero que son efectos del libro, y por eso digo que el libro se sigue escribiendo o sigue escribiendo. El fallido inicio fue querer escribir la frase dolor de existir, y en vez de eso escribir dolor de escribir, ¿no? Y ahí empieza toda esta cuestión. Y el fallido del final fue que iba a haber una frase dedicatoria, genérica, y que quedó omitida, o sea, hasta que no estuvo el libro impreso, no me di cuenta de que nos habíamos olvidado de incluir esa frase. La frase era para quienes inventan su fuego. Y la digo, y después, si firmo el libro, va a aparecer la frase. Yo se la voy a escribir. Pero me parece que tiene todo un valor. Después de la tristeza, la bronca de decir por qué no está esta frase, dije, bueno, pero a ver, quizás sea un efecto también de la escritura. ¿Y por qué eso se fue al fundamento, como diría Freud, que lo arrastró, ¿no?, a la represión? Y después pensé que empezaba a tener más fuerza la frase y más potencia desde los márgenes, ¿no? Operando desde afuera, ¿no?, del texto que quedó dicho, desde un no dicho, ¿no? Y justo hablaba del fuego, ese fuego, esa chispa que es causa deseante, y que desde la pérdida puede igual motorizar, impulsar justamente a la invención, a la creación. Entonces, bueno, me amigué un poco con lo que pasó y dije, bueno, no está tan mal que haya quedado motorizando. Y bueno, como ya pueden ir advirtiendo, se habla mucho del dolor, del duelo en el libro, de los cuerpos, pero termina en la invención, y acá yo pensaba, bueno, Laura hizo más hincapié en esa parte final, que suena más esperanzadora en algún sentido, y Nicolás más en la parte del dolor ese que persiste, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se conjugan las dos cosas. Me parece que no hay que ser excesivamente optimista en cuanto a qué se puede inventar con el dolor, pero sí algo se puede hacer, o sea, yo soy una convencida de eso. Y me parece que
si bien no se habla en el libro de modo muy directo de los pacientes, no hay viñetas clínicas porque decidí que no haya. Todo esto está atravesado por la clínica y me parece que cada lector, sobre todo los que trabajan con pacientes, podrán extraer sus conclusiones y que les puede aportar para la clínica. Un invierno sin cenizas, ensayo sobre lo real, es un libro que recorre distintas temáticas e encuentra a través de cada sendero transitado cómo la dimensión de lo real asoma por las hendiduras abiertas y vuelve a esconderse antes de que lo podamos atrapar. Yo eso lo quería decir porque, bueno, me obsesioné con otra cosita, se llama ensayo sobre lo real. Bueno, pero nombramos un montón de cosas y no lo real, ¿no? Bueno, es que lo real, bueno, ya sabemos por definición desde Lacan que se va a escapar, no va a poder ser simbolizado. Entonces, todos estos temas que aborda el libro lo dejan entrever. Dejan entrever ese punto, o eso intento, donde, como decía Laura, está la fuga del no todo. Las secciones se llaman cuerpo, duelo, dolor y odio, otredad, invenciones. Ese es el recorrido que hace el libro. Y como decía Nicolás, bueno, él tiene esta idea de que podrían ser muchos libros. A mí me gusta más cuando lo compara con el viaje de un cuerpo. Y pensaba en esa trayectoria de un cuerpo que va pasando por todas esas instancias, no necesariamente en una secuencia que sea siempre igual, que siga este orden que yo nombré, ¿no? Pero me parece que puede ser la trayectoria de un cuerpo. Y el último capítulo se llama Cuerpos que hacen poesía. O sea que, digamos que empezamos con los cuerpos más del desamparo y demás, hasta llegar a los cuerpos que hacen poesía. Cuando hoy salió esto de la referencia a las perlas, me dio como mucha risa porque yo traje la frase de Freud, ¿vieron esa que dicen el creador literario y el fantaseo, que dice que el pasado, el presente y el futuro son como cuentas de un collar engarzado por el deseo? Bueno, yo pensé que decía perlas y ahora veo que no, yo me imaginé que era un collar de perlas. Bueno, la cuestión es que yo traje esa frase pensando en las distintas secciones del libro, cómo podían ser como en las cuentas de ese collar engarzado por el deseo. Cuentas agujereadas para dejar pasar algo otro por allí que a la vez permita que la esfera autosuficiente de cada perla se rompa, sea atravesada y posibilite la unión con las otras. Son temas agujereados que se articulan para dejar entrever un real. Bueno, de esta poetisa y filósofa que trajo Nicolás, yo traje una frase también que dice: lo real acontece en lo abierto. Y otra ocurrencia que tuve en un momento es si el recorrido del libro no podría ser un recorrido posible de análisis, o el recorrido posible de un análisis. Y digo de un análisis para no caer en la generalización absoluta de decir que ese es el recorrido de análisis y que entonces todos tienen que ir por ahí. No, pero me parece que hay algo ahí de propiciar un pasaje, no sin el duelo, ¿no? Volvemos a esta cuestión. Traigo otra frasecita de Chantal que dice: hay como un sueño esperando ser soñado justo detrás del dolor.
bueno, y les comparto finalmente, después, si quieren, charlamos entre todos, un anhelo, ¿no? Que es que el libro, como dice Lacan de la interpretación analítica, produzca oleaje. Bueno, muchas gracias.